Ok, entonces, ¿eso ya? ¿Ya no? Sí. ¿Microencefalía? Sí. Ahí. ¿Aquí nos quedamos? Sí. Entonces resulta que a mayor tiempo de diabéticos, pues más fácil desarrolla una lesión microangiopática, es decir, una persona que más tiempo ha sido diabética y con un cuidado no óptimo, pues va a ser más fácil que tenga ese tipo de lesiones, ¿no? La aterosclerosis va a estar condicionada en mayor parte por otras condiciones propias del paciente, como puede ser el tabaquismo, la obesidad, hiperlipidemia, el sedentarismo, hipertensión arterial, la genética, claro que sí, algunas condiciones como la hiperuricemia y la hiperviscosidad plasmática. ¿A qué nos referimos con hiperviscosidad plasmática, Lao? Hiperviscosidad plasmática, que es algo viscoso. Como espeso. Exacto, ¿no? El tabaquismo, todas las toxinas que libera, entre ellas la nicotina, produce un efecto vasoespástico, es decir, los vasos hacen un espasmo. También el tabaquismo genera aquella pobre concentración de oxígeno y al contrario se aumenta lo que conocemos como carboxihemoglobina. Y finalmente promueve la agregación plaquetaria. La obesidad también es una condicionante, sobre todo aquellos que tienen índice de masa corporal por arriba de 30. Acuérdense que la obesidad grado 1 es de 30 a 34.9, grado 2, 35 a 39.9, grado 3 u obesidad mórbida de 40 a 49.9, de 50 a 59.9 se llama superobesidad y más de 60 superobesidad. La hiperlipidemia, que es aumento de los lípidos en sangre, es otra condicionante. El sedentarismo. Si ustedes se la pasan el fin de semana sentados, viendo las repeticiones del mundial, no sé, la novela, más ahora que las novelas terminan en domingo, pues olvídense. La hipertensión arterial también es un factor angiopático que se asocia al tabaquismo y a la microangiopatía diabética. Entonces imagínense un diabético, como el químico, que es obeso, como el químico, que fumaba, el señor dice, no, ya no fuma. La genética se ve más asociada a personas del grupo sanguíneo A. ¿Quiénes son A en esta sala? A, ¿en serio? ¿Sí, Rosamar? A. Ok, la hiperuricemia se asocia más estadísticamente. Entonces un paciente con obesidad puede tener todo esto junto, ¿no? La poliglobulia hace que la sangre sea más espesa, ¿verdad? Y obviamente que un paciente con hiperviscosidad va a tener más dificultad para que la sangre circule a nivel de los capilares, a diferencia de un paciente, por ejemplo, con insuficiencia renal que está hemodiluido. Entonces, la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, clasificó la arteriopatía periférica en estos estadios o estadios. El 0 es aquel paciente que está asintomático, es decir, tiene su vasculopatía pero no requiere ninguna molestia. El estadio o estadio 1 es la claudicación intermitente. ¿Qué es la claudicación? Alexis, ¿qué es la claudicación? ¿Sabes qué es la claudicación? Yosimar. ¿Cómo es Yosimar o Yoshimar? Con sh o con s. Porque es doble S, ¿no? Es Yosimar. ¿Puedes hacernos una marcha claudicante, Yosimar? ¿Quién sabe cuál es una marcha claudicante?
Claudica. Párate, sí, tú, jefe de grupo, Maqueo, Benjamín. Párate y claudica. Para aquí, para que te vean tus compañeros. Estoy bien, ¿no? Pues te vamos a corregir si estás mal. Van caminando así, arrastrando. No me veas a mí, haz de cuenta que vienes caminando de acá para allá y vienes cojeando. Y busca una novia coja. Oh, que pues. Vale, que te estás aguantando las dos del baño. Claudicación es simplemente la cojera, ¿no? No lo pueden inspirar. Y aparte, lo que usted dice es una marcha helicópoda. Existe la marcha helicópoda. La marcha helicópoda es cuando tiene la pierna rígida y hacen esto. Helicópora. Exacto, entonces la marcha claudicante es intermitente, es decir, el paciente tiene tanta molestia que tiene que claudicar o cojear. Pero es únicamente cuando camina. El estadio 2 es cuando el paciente tiene el dolor aunque no esté haciendo nada. Es decir, está sentado y le duele, está acostado y le duele. Y finalmente el estadio o estadio 3 es la necrosis o gangrena. Ese pie está necrosado. ¿Cómo definimos necrosis? Yamil, Muerte tisular. ¿qué es necrosis? En un organismo vivo, exacto, ¿no? Entonces, si ustedes cogen una estructura vascular, la llevan al microscopio, se va a ver esto, una aterosclerosis de la íntima con calcinosis de la túnica media, es decir, calcificación de estas estructuras, llamada también calcinosis de Monkeberg. No se meten en Honduras. Las infecciones del pie diabético pues están dadas por aquella flora que es saprófita de la piel, pero que nada más está esperando una oportunidad para poder introducirse. Entonces, son los estafilococos, los streptococos, va a haber el 50% de aerobios y el 50% de anaerobios. El cuadro clínico se va a manifestar por ulceraciones que al principio son asintomáticas. Puede ser que sean a nivel del talón. Recuerden que aquellas personas que utilizan calzado descubierto pues son más susceptibles a tener lesiones a nivel del talón y a nivel de la punta del dedo, sobre todo si recordamos que la denervación simpática hace que la piel se torne reseca, quebradiza y no sude. ¿Ustedes han visto los talones de aquellas señoras que utilizan siempre calzado descubierto? Sí. ¿Cómo se encuentran? Como quebradizo, reseco. Partidos, cuarteados, gruesos. Grueso. ¿Qué más? Los pacientes que utilizan zapatos o calzado cerrado son más propensos a tener lesiones isquémicas en la punta de los dedos, porque en ocasiones se aprietan el calzado y no se dan cuenta de que tienen una baja o una pobre circulación distal. Entonces, manifestaciones de la vasculopatía diabética, claudicación intermitente, el pie está frío. Acuérdense que al haber una disminución de la irrigación, disminuyen cosas como el llenado capilar, la temperatura, dolor en reposo que mejora con el declive, es decir, si ustedes cuelgan la pierna, la circulación pues se facilita y disminuye el dolor, cosa contraria cuando un paciente diabético eleva el pie y hay dificultad para la irrigación, pero mejora el retorno venoso. Ustedes han hecho ese experimento de que llegan a su casa y suben los pies por arriba de la cabeza y lo dejan ahí un buen rato. ¿Qué les pasa? ¿Qué pasa, Benjamín? Como que cuando yo uno dice, primero tienes que va revisando toda la sangre, y al final como que se te están adormeciendo. Exacto, como que se enfrían, como que hay una sensación un poquito desagradable, ¿no? Bueno, pues así más o menos, porque al elevar los pies facilitas el retorno venoso, pero dificultas la irrigación, cosa que pasa con los diabéticos. Hay retraso en el llenado capilar,
hay eritema con el declive, es decir, se pone rojo, las uñas se engrosan y los pulsos pues disminuyen, ¿no? Vean ustedes este caso, diabético. Diagnóstico, ¿cómo diagnosticamos un pie diabético? Bueno, para empezar, la clínica. Cuando hablamos de clínica, y siempre que yo les mencioné en sus diapositivas, la palabra clínica quiere decir que vamos a hacer interrogatorio y exploración física. Para empezar, tienes que preguntarle a tu paciente si es o no diabético, o bien si se sabe diabético, porque en ocasiones los pacientes desconocen que son diabéticos. Hay que hacer una exploración física correcta, hacer una anamnesis adecuada de cómo fue la lesión, cómo se produjo. Y ahí ustedes van a darse cuenta que el paciente jamás esperó que se le lesionó el pie. Va a decir, tuve el caso de un policía que fue a desfilar el 20 de noviembre y dijo, me dieron mis botas nuevas, yo me las puse, me las ajusté como siempre, y cuando acabamos el desfile me las quité y mi dedo pulgar o grueso del pie izquierdo ya estaba negro. Puede pasar, ¿se dio cuenta? ¿Le dolió? No, nunca me dolió. ¿Sale? O aquel diabético que llega con el pie que huele mal y no se da cuenta porque la lesión la tiene en la planta. Y como se da cuenta, cuando ya el antepié se puso rojo, hiperémico, hay pus y huele mal. Muchos pacientes que son ancianos, los familiares, ¿no? Les revisan los pies. ¿Quiénes dijeron que tienen pacientes diabéticos, familiares diabéticos? Levanten la mano. ¿Les revisan los pies? Levanten la mano a los que les revisan los pies a sus familiares. ¿Sí se los revisas? Bueno. Entonces, muchas personas que no son médicos, imagínense ustedes que son médicos, poco lo revisan, los que no son médicos menos, ¿no? Entonces, generalmente lo que hacen es llevarlos cuando ya huele mal, cuando ya hay algo que no es agradable y lo llevan, y generalmente es en la noche. ¿Qué más? Se puede dar cuenta por laboratorio, tomando una biometría hemática, una química sanguínea y estudios de imagen. ¿Qué estudios de imagen nos van a servir para ver el pie diabético? Una radiografía simple del pie. ¿Cómo pedimos una radiografía del pie? Yoshimar. AP y lateral. Si pides una lateral, si pides una AP, te va a salir así. La lateral te va a salir así. Oblicua. No vas a ver nada. ¿Qué pides? Oblicua. Exacto, AP y oblicua, ¿no? Más o menos así. Puedes pedir una arteriografía, que es el estudio contrastado mediante el cual se le mete un catéter y se le pone medio de contraste para ver si está obliterado o tapado, o bien una pletismografía, que es un estudio para medir las velocidades del flujo. Es menos invasivo, pero es un poquito más caro. Tenemos una escala para medir el pie diabético, es la escala de Wagner, se escribe Megg-Wagner, y es una escala que está vigente desde 1976. Esta tienen que aprendérsela así como dice. Este dibujito lo encuentran en cualquier página de internet, cualquier libro, y ustedes tienen que memorizarlo. Son 6 grados, del grado 0 al grado 5. Y es bien claro y bien fácil. Grado 0 es aquel paciente que no tiene ningún tipo de lesión. Grado 1, cuando tiene una úlcera superficial. Grado 2, profunda, pero a diferencia del grado 3, aquí ya presenta osteomielitis y absceso. En ocasiones no podemos ver la osteomielitis a simple vista, pero podemos pedir una placa. Vean ustedes en esta placa, y por eso la puse como tiene las falanges. Es una mano, pero ejemplifica la osteomielitis. Vean cómo desaparece la falange distal. Está lisada completamente. No existe. En ocasiones no es necesario tomar la placa, pero el hueso está expuesto. Finalmente, el grado 4 se llama gangrena de antepié. ¿Por qué? Porque la mitad del pie hacia la parte distal está con datos de gangrena, y finalmente el pie completo es el estadio 5. Una placa del pie nos va a servir en